Olá, mis queridos hermanos. Es un gusto saludar cada uno de ustedes en este momento tan especial. Gracias por nos seguir acompañando en esta serie de programas sobre la adoración. Ahora estamos en un lugar muy especial, en un lugar muy importante para la iglesia en Sudamérica. Profesor Raúl, ¿dónde estamos y por qué este lugar es tan importante? Bien, nos encontramos en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Crespo, puntualmente Crespo Campo. Es un lugar muy importante y muy caro para los sentimientos de nuestra iglesia, porque este es el lugar donde se establecieron los primeros pioneros que llegaron para formar, para organizar la primera iglesia adventista de Sudamérica. Hubo varias familias de colonos que en este lugar formaron parte de esa primera iglesia. Esta tierra que estamos pisando aquí formó parte de esa primera organización. Es una fracción de tierra donada por una de las familias justamente para poder construir la casa de Dios en este lugar. Muy bien, nos acompaña también aquí a esta visita el profesor, pastor Carlos Steger, que es profesor en la universidad, la UAP, nuestra querida UAP, profesor de teología. Mucho gusto, pastor. Bueno, tenemos algunas preguntas. Hablando sobre adoración, hablando sobre el culto hacia nuestro amado Dios, ¿cuáles son las características principales del culto en el Antiguo Testamento? Bueno, un gusto poder acompañarlos. El culto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está fundamentado en nuestra respuesta de amor hacia Dios. Dios dice en Deuteronomio el capítulo 10, versículo 12, le dice al pueblo: ¿qué pide Jehová de ti sino que ames a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y entonces que le sirvas? De manera que es nuestra respuesta a lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios es, el Creador y nuestro sustentador y Redentor, y también lo que Él hace por nosotros. Esa respuesta se manifiesta en el culto cuando el adorador, en el caso del Antiguo Testamento, se acercaba para ofrecer un sacrificio que era la parte central del culto. El culto tenía el propósito no solamente de adorar a Dios, sino de restablecer la relación que el pecado había quebrantado entre el hombre y Dios, ¿no es cierto? Así que giraba en torno a ese acto fundamental del culto. Qué hermoso. O sea, había alabanza, himnos, distintas cosas, pero la ofrenda era el centro de la adoración de la alabanza. Específicamente, ¿qué representaba la ofrenda para ser tan importante? Bueno, si bien había distintos tipos de ofrendas, pero en esencia la ofrenda era un sacrificio que el adorador presentaba a Dios para obtener el perdón de sus pecados. Entonces, ese sacrificio era un símbolo del Mesías, un símbolo de Cristo que después habría de venir para dar su vida, porque se sacrificaba al animal, derramaba su sangre y de esa manera estaba representando el sacrificio de Cristo en la cruz para darnos el perdón. Ya sabemos que nuestra ofrenda hoy apunta también hacia la cruz. Antes de la cruz, cada ofrenda representaba a Jesús. Y también sabemos que hoy nuestra ofrenda apunta hacia la cruz. Pero en los días actuales, ¿cuál es el papel de las ofrendas? ¿Quién maneja cómo? ¿Cuál es el papel de la ofrenda en la adoración? Porque hoy nuestro culto tiene tantas partes. ¿Qué parte ocupa en importancia la ofrenda? Bueno, para responder esto es bueno recordar cómo actuaban los israelitas, que cuando llevaban la ofrenda no llevaban simplemente algo que les sobraba o una cosa pequeña. El Señor había dicho: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y Dios había establecido
las ofrendas que tenían que dar, que eran sacrificios, un cordero o un pequeño novillo, un becerro, un macho cabrío, distintos animales, ¿no es cierto? Para eso el adorador tenía que estar dispuesto a entregar eso como un acto donde estaba renunciando a algo para darlo al Señor, por amor, ¿no es cierto? Y hoy en día nuestras ofrendas también son un símbolo de esa entrega que hacemos al Señor por amor. Me resulta interesante cómo el apóstol Pablo, en la primera epístola de los Corintios, cuando habla de la ofrenda de los hermanos, dice que los hermanos de Macedonia dieron no como esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y después entonces entregaron sus ofrendas materiales. La ofrenda representa esa entrega de todo nuestro ser, de nuestro yo entero al Señor, y por lo tanto le damos de nuestros bienes con alegría y con amor, ¿no es cierto? Estos hermanos, además de entregar la tierra para construir este lugar emblemático para la iglesia, entregaron también sus vidas, sus dones, ¿no es cierto? Y si hoy la iglesia está por toda Sudamérica, empezó aquí con el esfuerzo de los hermanos. ¿Qué relación eso tiene que ver con la adoración que nosotros hoy, nosotros que esperamos Jesús, que queremos abrazar Jesús, qué relación este esfuerzo tiene que ver con nuestra postura hoy delante de este tema tan importante? Es muy interesante la historia de cómo la iglesia fue surgiendo aquí, de un puñado de creyentes, agricultores, humildes, pero que tenían el corazón puesto en Dios y en hacer progresar la obra. Amaban al Señor. Es muy común leer que algunos de ellos, cuando las tareas del campo lo permitían, de pronto compraban una cantidad de libros, cargaban su carruaje y salían por varias semanas a recorrer los caminos, los campos, para entregar esos libros, vender si era posible, porque eran libros grandes, hacer algo así como el colportaje, pero si no se podían vender, regalaban, predicaban, visitaban a las personas, trataban de interesarlos, y todo eso poniendo su tiempo, sus recursos, sus talentos, dedicando todo al Señor. Y algo así es lo mismo que ya en el Antiguo Testamento el Señor les pedía que dedicaran su tiempo, sus recursos, y en el Nuevo Testamento lo vemos otra vez. Y es lo mismo que necesitamos hoy. El Espíritu de Profecía dice que la obra no se va a terminar a menos que tengamos el mismo espíritu de entrega de todo lo que somos y tenemos al Señor. Pastor, la ofrenda, cuando yo la planifico, cuando yo la aparto, cuando yo la llevo a la iglesia, hacia la iglesia, es adoración. Pero cuando ingresa en la iglesia, en las manos de Dios, pasa a ser recurso para salvación de personas. Este recurso, ¿quién maneja? ¿Quién determina su aplicación? Es buena la pregunta porque hoy en día uno puede hacerse esa pregunta. Y los israelitas tenían muy claro esto, porque Dios instruyó a los israelitas que debían llevar la ofrenda al santuario, entregarla a los levitas, los sacerdotes, y luego eran los sacerdotes y levitas los que decidían qué se hacía con esa ofrenda. No eran los israelitas, ellos dejaban eso allí y entonces Dios había establecido qué se debía hacer con esas ofrendas que ya eran responsabilidad de los líderes religiosos que Dios había establecido. Y este padrón sigue en el Nuevo Testamento.
La Biblia dice que ahí en Pedro dije que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo se da este tema? Claro, en el Nuevo Testamento ya se habla de que todos los creyentes somos sacerdotes porque ya no hay un templo en la tierra para ofrecer sacrificios, sino que todos tenemos acceso al cielo por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y entonces, ahora nuestra tarea es ser mediadores, porque esa es la función del sacerdote, para llevar el Evangelio a las otras personas que todavía no lo conocen. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús aprobó la entrega de ofrendas al templo, incluso aún sabiendo que en los días de Jesús algunos de los líderes religiosos estaban corrompidos, no actuaban bien. Ustedes saben que Jesús los reprendió. Sin embargo, Jesús valoró y exaltó a esa viuda que entregó todo lo que tenía, sin decirle, oh, pero no lo hubieras entregado, lo hubieras administrado tú. No, el plan de Dios es que se entrega a la iglesia y luego la iglesia es la que administra. Los apóstoles, cuando recibían las ofrendas, tanto en el libro de Hechos, al principio cuando Pedro y los demás apóstoles administraban, luego se nombran a los 7, luego el apóstol Pablo que recoge ofrendas en las distintas iglesias para llevar a Jerusalén o a otros lugares. Siempre vemos que los hermanos entregan la ofrenda y luego son los líderes religiosos, en ese caso los apóstoles, los que determinaban el uso de las ofrendas. De manera que sigue siendo el modelo bíblico para nuestros días. Mientras nos preparábamos para hacer este video, el pastor nos hablaba algo muy lindo y que la realidad me gustaría pedir que compartiese con nuestros hermanos. Siempre que escuchamos hablar del libro de Malaquías, escuchamos hablar especialmente del capítulo y de los versículos finales del capítulo. Pero el pastor nos llamaba la atención para algo muy hermoso. ¿Cómo empieza el capítulo, pastor? Diga a nuestros hermanos sus palabras de saludo, palabras finales y nos hable un poquito de este tan hermoso tema. Sí, en realidad el libro de Malaquías siempre saltamos y vamos directamente al capítulo 3. Digo siempre, pero muchas veces eso es lo que más recordamos de ese libro. Y nos olvidamos cómo comienza el capítulo 1, donde en el versículo 1 dice que es el mensaje de Dios a su pueblo por medio del profeta Malaquías, y entonces el versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Ese es el primer mensaje de Dios. Malaquías no es un profeta que presenta a un Dios que requiere muchos requisitos y que viene a exigir que le demos el diezmo y esas cosas. No, es un Dios que nos ama. Ese es el mensaje fundamental del libro de Malaquías. Solo que el pueblo no entendió, no aceptó, olvidó, no sé cómo llamarlo, tristemente, esa realidad. Por eso el Señor lo primero que les dice es, yo los amo. Es esa declaración. Y el pueblo responde y dice, ¿cómo sabemos que nos amas? ¿En qué nos amas? Y ahí empieza ese diálogo que se da en todo el libro, donde finalmente el Señor termina diciéndoles, pero miren, yo los amo y ustedes hasta me roban a mí. Pero recordemos, todo eso está en ese contexto del diálogo de alguien que ama y que se acerca para demostrar ese amor a su pueblo. Qué hermoso. Yo me siento muy contento, un privilegio estar en este lugar tan representativo, tan emblemático para la iglesia. Y yo quisiera terminar este momento de una manera distinta. Yo quisiera terminar con una oración, pidiendo que Dios nos ayude a tener el espíritu que tuvieron nuestros pioneros aquí en Sudamérica. Yo quiero entregar mi vida en el altar y junto con mi vida todo lo que tengo.
Y yo quiero pedir al profesor Raúl, nuestro tesorero en la Asociación Argentina del Sur, para hacer esta oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta hora queremos alabar tu nombre, Señor, por tus bendiciones, por tus misericordias, por tus cuidados. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte y también gracias porque podemos encontrarnos en este lugar, como hemos escuchado, un lugar sumamente importante para la historia de nuestra iglesia. Oh Señor querido, tú has permitido que en su momento personas que te amaban sintieron el gran deseo en su corazón de venir a este lugar para también dar a conocer tu mensaje de amor, tu mensaje de salvación a las personas en este lugar que no te conocían. Y Señor querido, así como hemos escuchado también el espíritu de abnegación, de sacrificio, de desprendimiento que manifestaron nuestros primeros hermanos aquí en este lugar, y a partir de aquí como la Iglesia se ha propagado a distintos lugares en todos los países de este vasto continente, también queremos pedirte que tú nos ayudes a nosotros hoy, en primer lugar, a desprendernos de todas aquellas cosas que de alguna manera afectan nuestra relación contigo. Amén. Y Señor, que también podamos manifestar nuestro espíritu de gratitud, nuestro espíritu de desprendimiento, Señor, que podamos dar de lo mucho que tú nos permites que llegue a nuestras manos, podamos entregarlo para el servicio de tu causa, entregarlo con corazones alegres, Señor, con dedicación, para que esos recursos puedan ser destinados, puedan ser utilizados en donde tu Iglesia considera que sea el mejor lugar. Son favores estos, Señor, que no los merecemos, pero confiados en que tú has de atender las necesidades de todos tus hijos, son favores que los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Gracias, Raúl.